Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Estas expresiones forman parte de la secuencia de Pentecostés y la verdad es que yo acostumbro a pronunciarlas, a repetirlas en nuestro corazón cuando somos testigos de hechos, de hitos en los que vemos cómo acontece la decrepitud de Occidente cuando da su espalda, o del mundo, ¿no? Occidente y el mundo entero, cuando da su espalda a la luz de Dios, cuando olvida que somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, cuando olvidamos que nuestra dignidad humana está sustentada en la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Por eso, cuando uno ve eso, dice: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Bueno, pues esto lo digo a tenor de dos noticias que muy brevemente comento, ¿no? Una noticia de estas semanas que se ha hecho pública pues una publicidad de una empresa británica que ha anunciado que va a comercializar piezas de joyería que incorporan embriones humanos que estaban congelados por la fecundación in vitro. Entonces, pues bueno, pues el dueño de ese embrión que tiene congelado puede tomar la decisión de utilizarlo para hacerse una joya, pues un collar, un anillo especial dentro del cual esté el embrión humano. Y además no es la primera vez que salta esta noticia, porque es que en Australia ya se ha hecho. Ahora la noticia es que pasa a Europa, ¿no? A esta empresa británica. Bueno, es curioso, ¿no? Pero una vez más vemos: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, ¿no? Nos olvidamos la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y entonces la humanidad retrocede hacia la barbarie. En el fondo, se adora al oro, a la joya, y se desprecia al hombre. Porque es que estábamos acostumbrados a adornar al ser humano con las joyas. Y ahora pasa al revés. Adornamos a las joyas con el ser humano. Pero claro, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hemos olvidado que el ser humano en su fase embrionaria es sagrado. Es sagrado. Claro, convertir un ser humano en ornamento es una herida profunda a la dignidad de Dios, a la dignidad que Dios ha impreso en la vida, ¿no? Bueno, esta es una noticia. Y la segunda noticia, que va en esta misma línea, es la noticia del aborto selectivo por razones de género en la India, ¿no? La noticia es que, claro, es algo que ya se conocía, pero se van dando datos. En la India faltan 63 millones de mujeres. 63 millones de mujeres faltan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues porque hay un aborto selectivo por razones de género, motivo por el cual nacen menos mujeres. Poco importa que en teoría
la legislación de la India eso lo prohíbe, ya lo prohíbe, pero claro, si tú has permitido el aborto, a ver cómo pones puertas al campo, a ver cómo le pones puertas al campo, ¿eh? Entonces, esto demuestra, ¿no?, al igual que en el caso de los embriones utilizados como adorno en las joyas, que una vez abierta la puerta a la inmoralidad, es difícil ponerle barreras de contención al mal. Es muy difícil. Cuando la vida deja de ser sagrada, acaba siendo seleccionada, manipulada o descartada según intereses. Abrir una rendija a la inmoralidad es invitar al mal a entrar hasta los cimientos de nuestra cultura. Tú pretendes abrir el aborto, sí, pero para estos casos no, pero para esto no. Para sacrificar el feto si es femenino, para eso no. A ver, que si le has abierto la puerta al mal, eso es un tsunami. Es un tsunami. El mismo desprecio que convierte un embrión en joya, convierte a una niña por nacer en error estadístico. La pendiente del mal nunca tiene freno. Quien justifica una injusticia acaba legitimando todas. Esto es así, ¿eh? Solo quien reconoce el valor absoluto de toda vida humana puede poner límites al poder del mal. Solo quien reconoce el valor absoluto de la vida humana puede poner límites al poder del mal. Solo el que dice somos imagen y semejanza de Dios. Claro, y mientras tanto, mientras que no hagamos ese reconocimiento de la huella de Dios en el ser humano, repetiremos una y otra vez con la secuencia de Pentecostés: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío, como en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. En esa página pues hay un esfuerzo grande de muchos voluntarios a los cuales tengo que agradecer su servicio absolutamente desinteresado, que me emociona. Bueno, pues todos esos voluntarios hacen posible que en www.enticonfio.org estén enlazadas todos los materiales, todas las cosas, incluido también el acceso a Sexto Continente, e incluida también la emisión en directo de este programa desde Enticonfio TV. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el tema que he elegido hoy para compartiros? Bueno, pues es que resulta que el sábado tuve el regalo de poder asistir a una jornada formativa organizada por la Fundación Familia y Educación de nuestra diócesis de Orihuela Alicante. Tenemos aquí una Fundación Familia y Educación, también un Instituto Familia y Educación, y bueno, y organizaron unas jornadas unidos por la responsabilidad digital. Y la verdad es que en la vida de un obispo tiene pocas oportunidades para escuchar y aprender, porque siempre tienes que ir corriendo de un sitio a otro, hablando, dando charlas, y claro, y te gusta escuchar, ¿no?, y aprender. Y entonces yo tenía marcado en mi agenda esta jornada y dije, oh, qué bueno que voy a tener un sábado para, no para dar charlas yo, sino para escucharlas y aprender, ¿no? Y la verdad es que lo gocé y lo disfruté. Y el tema elegido, que ahora os lo voy a trasladar, pues yo voy a intentar en este programa trasladaros lo que yo el sábado recibí en esas jornadas de educación en la responsabilidad digital. Se invitaron a tres especialistas, una médico pediatra, Fátima Revert Lázaro, un profesor, Alejandro Fernández Vera, y la presidenta de la Asociación
Adolescencia Libre de Móviles de la Comunidad Valenciana, que es una abogada llamada Ana Vallá Smith. Bueno, pues voy sin más, voy a intentar trasladaros, porque creo que en este programa de Sexto Continente hemos abordado en más de una oportunidad esto de que detrás de las nuevas tecnologías hay trampa que no son inocuas, o sea, que hay trampas detrás de ella. Yo he tenido también la oportunidad de dar una charla la semana pasada, una charla sobre este tema, que está a vuestra disposición. Tiene el título de Educar para un uso sabio, para un uso sabio de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Esta charla que se la di a los superiores de los seminarios, de la formación de los seminarios de Centroamérica. Claro, obviamente lo que le dije, cómo educar a los seminaristas en un uso sabio, responsable de las redes sociales. Bueno, pues lo que le dije a los seminaristas, obviamente, para los seminaristas, se puede decir para todos los jóvenes, ¿no? Está esa charla a vuestra disposición, ahí en Ti Confío, en Ti Confío. Bien, pero voy a lo que voy. Yo este sábado estaba escuchando, y estaba aprendiendo. Y fueron 3 ponencias súper interesantes, ¿no?, que yo os las voy a transmitir de la manera más práctica que pueda. En primer lugar, Fátima Revert, esta médico pediatra, tenía una intervención con el título ¿Cómo ha cambiado la consulta del pediatra? O sea, ¿cómo ha cambiado su consulta desde que, de repente, la incidencia de los móviles en la vida de los niños, de la vida de los adolescentes, ha cambiado las cosas, ¿no?, de una manera muy fuerte para un pediatra. Y esta doctora nos habló de un nuevo diagnóstico que se le llama la nomofobia. Nomofobia, la palabra esta viene de no mobile fobia, es decir, es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil o no poder usarlo. Es un trastorno de ansiedad que surge de la dependencia del dispositivo, ¿no?, móvil, y se manifiesta en una sensación de malestar, estrés o pánico cuando no se tiene el celular a mano, por ejemplo, o también si se queda sin batería, sin cobertura, si se olvida en casa. Es la nomofobia. Tiene incluso síntomas físicos, provoca nerviosismo, ansiedad, taquicardias, dolores de cabeza, trastornos del sueño y también, claro, pues un impacto social, ¿no? Un impacto social que afecta negativamente a las relaciones personales, al trabajo, al estudio. Todos hemos sido testigos en más de una oportunidad de algún niño pequeño sometiendo a sus padres a una especie de chantaje público, avergonzándoles, porque el niño engancha allí un berrinche, una rabieta, pidiendo que me den el móvil, y como no me den el móvil, pues me pongo como si fuese un poseso en el suelo a gritar, a chillar, a tirar cosas al suelo, y de repente el niño allí pues se está sometiendo a sus padres a un chantaje para que le den el móvil como un chupete digital y para que el niño no les provoque el sonrojo a sus padres. Hemos sido testigos, todos los que estamos aquí hablando y escuchando, de escenas como esas. Obviamente, detrás de ese intento, ¿no?, de chantaje, quiere decir que ya el niño ya estaba contaminado. Claro, que el niño ya estaba ya con una dependencia, ¿no? ¿Y esto cómo se explica? Bueno, pues aquí la doctora Fátima Revert nos habló, bueno, en el fondo hablaron los 3 ponentes de lo mismo, que eso tiene una explicación química, que eso tiene una explicación química, que no solo es una cuestión pedagógica moral, no, que tiene una explicación química y se llama dopamina, que estamos oyendo hablar mucho últimamente de esto, ¿no?, de la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Pues mira, es que es una especie de el ser humano está hecho, o sea, Dios ha configurado, ¿no?, la naturaleza humana para poder hacer frente, ¿no?, a los retos evolutivos a los que el hombre se ha visto inmerso, ¿no? Entonces, la dopamina es una especie de descarga química que acontece en nosotros, es como un neurotransmisor que actúa como un mensajero químico en el cerebro,
que es muy importante para controlar el estado de ánimo, la motivación, eh, y esto se hace a través de una especie de sensación de placer, es una descarga química, y sirve para motivarnos a buscar recompensas, para poder seguir luchando en la vida, para poder sobrevivir, ¿no? Pues en la búsqueda de comida o de las relaciones sociales, es decir, ¿no? Pues, o sea, el cuerpo humano da una especie de libera como una descarga placentera, que es la dopamina, que refuerza un comportamiento necesario para poder seguir viviendo, seguir luchando, seguir. Pero claro, esto también, esto podría ser motivo de que fuese manipulado. Si tú resulta que ahora con la droga, con el alcohol, con los dispositivos también móviles o de ese tipo de tecnologías que también generan una descarga de dopamina, si tú resulta que ahora ese dispositivo natural, ¿no?, que tiene el ser humano para generar esa especie de descarga química que te motiva para seguir luchando en la vida, si tú recurres a la droga, si tú recurres al alcohol, si tú recurres a las nuevas tecnologías para que te den una descarga de dopamina, entonces es como que si tuvieses un hackeo dentro de ti. Es decir, fuimos creados para tener un mecanismo biológico que nos ayudase a reforzar los comportamientos beneficiosos para la supervivencia. Y por eso, pues la biología quiso que hubiese un placer en la reproducción, un placer en la comida, un placer en las amistades. Pero claro, el problema está cuando hackeamos ese mecanismo biológico con el que hemos sido creados, pues con las drogas, con el alcohol, con las pantallas ahora, para que tengamos descargas de dopamina, ¿no? ¿Esto cuál es el resultado? Pues que eso te genera una recompensa inmediata, con las redes sociales, pues con esa cultura de cada vez que alguien consulta las redes y ve lo que han dicho, lo que he dicho yo, me han puesto no sé cuántos likes, tengo no sé cuántos seguidores, tantos me gusta, mi imagen ha quedado bien, de repente yo comienzo a tener descargas de dopamina. Ojo, que estamos hablando de algo químicamente demostrado. La interacción con redes sociales libera dopamina. Es como una recompensa inmediata. Claro, pues esto es un problemón, porque si ante el aburrimiento, el tedio, si ante los problemas de la vida nos acostumbramos a aliviarnos con descargas de dopamina, generamos pues una baja tolerancia a la frustración. Tú en el fondo no tienes capacidad de abordar problemas en la vida y entonces cada día necesito más dopamina y de una descarga y otra descarga y otra descarga. Es lo mismo que pasa con la droga. Es lo mismo de la droga, solo que en vez de con una sustancia física que tomo, pues con un aparatito que estoy ahí pin y me genera dopamina. Entonces, claro, pues la verdad es que escuchar una explicación de eso así, dada con detalle, pues es que te impresiona. Esto es que es algo objetivo. Con lo cual, ¿no? Pues lo que esta médico pediatra, Fátima Revert, aconsejaba, pues es que, a ver, el Colegio Español de Pediatras ha tomado, ¿no? Pues, o sea, claramente ha afirmado una serie de consejos, ¿no? Y los consejos son: a ver, de 0 a 6 años, nada de pantallas. Nada, cero pantallas. De 7 a 12 años, menos de 1 hora diaria. Cuando se dice pantallas es todo tipo de pantallas, También la televisión, también los videojuegos, también las pantallas que en el colegio se puedan utilizar. O sea que de 7 a 12 años, menos de 1 hora diaria. De 13 a 16 años, pide el Colegio Español de Pediatras, menos de 2 horas. Repito, incluyendo la utilización del colegio.
Y también hay una recomendación que me parece muy interesante, que es evitar las pantallas de 1 a 2 horas antes de acostarse. Es decir, que uno no vaya con las pantallas a acostarse. Eso es algo que me llamó la atención, que ya con los que me conocéis sabéis que yo también he hecho una cruzada con este tema, porque me parece que esto es un tema muy serio, lo de irse con el móvil a la cama o tener una pantalla tuya en tu cuarto delante tuyo. Allí tienes una televisión, una pantalla, y a ver, pues fíjate, el Colegio Español de Pediatras dice que 1 hora antes, incluso 2 horas antes de irse a acostar, uno no debe de estar viendo, especialmente un niño, no debe de estar viendo las pantallas antes de irse a acostar, porque acaba influyendo en su capacidad de descanso. Luego daré algún dato más sobre esto, ¿no? Vale, esta fue la primera intervención de esta médico pediatra. Luego vino un profesor de una población de aquí de Alicante, que se llama Elda, un profesor que en un centro escolar o en los centros escolares en los que Dios le ha puesto pues para desarrollar su vocación docente, bueno, pues por cosas de la vida ha acabado siendo pues el profesor un poco que dentro del claustro de profesores se le encarga de este tema de la educación digital. A veces no, pues uno va desarrollando pues una vocación y se le termina encargando pues a tal profesor del claustro: oye, tú te encargas del tema de la disciplina, etcétera, de la utilización de todos estos móviles de los chavales y tal y cual, ¿no? Bueno, este profesor se llama Alejandro Fernández Vera y nos habló, bueno, tenía un poco como título de su reflexión: fracaso escolar, fracaso en el patio. Reorientar para el éxito vital. Ese era su punto de partida, ¿no? Y este es un hombre, un profesor, un docente que ha observado muy de cerca el problema, muy de cerca. Y lo primero que nos decía es que aunque iba a contar cosas duras, a ver, que es posible darle la vuelta a la tortilla, es posible, ¿no? Y bueno, y nos ponía como ejemplo ver cómo, pues con el tema del tabaco, nosotros, los que ya tenemos una cierta edad, recordamos que íbamos a una consulta médica y el médico con su bata estaba fumando delante tuyo. A ver, eso nosotros lo hemos visto. Ibas a un sitio, oye, ahí estaba ya el médico fumando y no pasaba nada, era lo normal, ¿eh? Y ahora tú fíjate, te imaginas un médico que te reciba fumando, es una cosa que es impensable. Oye, a eso se le dio la vuelta. Y fruto de que se ha luchado con contundencia contra la cultura del tabaco, el número de cánceres de pulmón, etcétera, tal, está revirtiendo. O sea, que es que las cosas, o sea, se puede luchar. Y otro ejemplo que él ponía es que, mira, hace 2 años, poco, hace 2 años o 3 años, dependiendo de los lugares y de los sitios, se tomó la disposición de que los móviles están prohibidos en clase. No se puede utilizar un móvil en clase. Incluso también en la mayoría de los centros escolares, tampoco en el patio. No se puede utilizar un móvil en el patio. Entonces eso ha cambiado bastante las cosas. En clase no puede haber móvil. Si a uno le cogen con el móvil, se lo retiran. O algunos sitios tienen que dejarlo a la puerta, ¿no? Únicamente cuando el profesor pida que saquemos una disposición para hacer un trabajo. Bueno, eso ha cambiado las cosas. El patio, o sea, el recreo sería completamente distinto. O sea, allí se pudiese tener cada uno el móvil y lo estuviese mirando. Claro que pudiese ser completamente distinto. Creo que os conté en una ocasión, no hace mucho, pues una anécdota en la que fui a visitar un colegio y, bueno, pues me contaban, pregunté qué tanto por ciento se quedan a comer en el comedor escolar, ¿no? Y me decían, miren, los mayores, hay un tanto por ciento bastante alto que no se queda a comer, pero no se quedan a comer porque salen a comer a los bares de enfrente. Ah, ¿no les gusta la comida?, pregunté yo. Y dice, no es problema que no les guste la comida. Es que, claro, como no aguantan estar aquí sin móvil, salen a comer al bar de enfrente del colegio, pagan el triple del precio
de lo que cuesta la comida en el colegio, porque allí pueden coger el móvil, ¿eh? O sea, tremendo, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba, que es obvio que la disciplina que se ha impuesto en los centros escolares era posible y no ha muerto nadie, me explico, porque podía parecer que si ponías esa norma iba a morir alguien ahí, pues no ha muerto nadie. Vamos, quiere decir que la disciplina se puede poner, los hábitos se pueden cambiar. Pero claro, por mucho que haya una norma en el colegio, si estamos hiperconectados en casa, pues de poco sirve, porque es que, claro, los síntomas de esa hiperconexión en casa te los llevas luego al colegio, te los llevas puesto dentro de ti. Te lo llevas dentro de ti puesto todo lo que ha generado esa hiperconexión, todo el tiempo que has estado conectado en casa, ¿no? Entonces, lo que decía este profesor Alejandro Fernández Vera es que, claro, pues es obvio que se percibe, ¿no?, en el mundo de la docencia, que la capacidad de atención, de concentración, ha disminuido muchísimo. Decía él que la atención dura lo mismo que un short de TikTok, un mini vídeo de esos de TikTok, ¿no?, que duran 20-30 segundos. Dice, así es la capacidad de atención, de los adolescentes en clase. Y es obvio que uno dice, es que están desconectados en clase, mal dormidos, que muchos tienen comportamientos disruptivos, que es increíble, o sea, no es explicable cómo el chaval tiene ciertas reacciones, de no ser que tenga la cabeza pues verdaderamente pues tocada, por un uso desproporcionado de las tecnologías. 1 de cada 5 niños entre 12 y 16 años está implicado en ciberacosos. Se ha perdido en gran medida los hábitos de estudio, ¿no? Bueno, entonces, a ver, sobre todo me pareció interesantísima la exposición de este profesor, porque él ha hecho, como es un poco, digamos, decíamos antes, el encargado de la educación digital dentro del centro, pues él se ha tomado el esfuerzo, el sacrificio de hacer un estudio sobre el abuso del móvil y el fracaso escolar. ¿Qué relación hay entre abuso de móvil y fracaso escolar? Él, dentro de los centros en los que está, pidió permiso a los padres, obtuvo permiso de la mayoría de ellos, y entonces dijo, voy a hacer un estudio estadístico. Por una parte, estudia a los alumnos de primero de ESO, a los de tercero de ESO y a los de segundo de bachillerato. O sea, para entendernos, pues coge a los de 17, 15 y 13 años, más o menos. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 años. Coge a esos 3 grupos. Y lo primero que observa es, a la hora de saber cuánto tiempo de utilización del móvil o de las pantallas tiene cada uno, obviamente eso tiene que preguntarles a los chavales y tiene que ver en tu móvil, trae, a ver, tiempo de utilización, aquí lo tienes, tanto. ¿Y cuánto has estado viendo además la videoconsola? Esto añádele que has tenido tanto tiempo de utilización de videoconsola, de estos juegos o del otro, de la pantalla, súmalo todo, ¿cuántas horas al día? Entonces, bueno, pues lo que él ha observado es, primero, que el nivel de consumo va subiendo. Si tú haces la estadística de cuánto consume al día de pantallas un chico de 13 años, el de 15 o el de 17, van creciendo más y más tiempo y más tiempo. ¿Qué pasa? ¿Que el mayor tiene más tiempo para perder en pantallas que el de 13? En teoría está más ocupado. En teoría está ya en cursos superiores que tendría ya que incluso tiene ya las pruebas preuniversitarias, ya sé que tiene, en teoría tiene menos tiempo, pero es que se ha ido pillando más. O sea, es decir, esa descarga de dopamina para él es más necesaria, necesita mayor descarga de dopamina que la que tenía hace 12 años porque se le ha quedado corta. Es lo mismo que pasa con las drogas. Entonces, vamos, la cosa, el estudio es que es potente, es que es potente. Por cierto, que también hizo allí una pequeña. Ahora voy a dar los resultados, porque claro, él establece un resultado entre fracaso escolar y número de utilización de horas del móvil.
también él dice que entre los alumnos, ¿no?, que él ha estudiado, el rey de la red social, que es la reina que copa el tiempo de utilización de los adolescentes, es el TikTok, que tiene ese consumo rápido de vídeos, que después de un vídeo viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, ¿no? En segundo lugar es Instagram, que está quizás caracterizada por jugar con la propia imagen, generando problemas de autoestima, de aceptación social. Y en tercer lugar también está WhatsApp. WhatsApp, que obviamente también ya sabemos que es una red social que podemos utilizar, pero, vamos, pues de una manera muy correcta, pues para comunicarnos, etcétera, pero que también puede ser utilizada por un adolescente de una manera, por ejemplo, él decía que puede estar también generando una cierta incapacidad de llamar por teléfono a alguien y hablar. Es que a un adolescente, si se acostumbra a utilizar el WhatsApp para todo, decía él, ¿no?, la expresión, es que luego le da palo coger y llamar y hablar con otra persona, con su tío, con esto, no, le da palo, o sea, ha perdido la capacidad de llamar y hablar, ¿eh? Y además también entra con la ansiedad de que yo quiero una respuesta inmediata, porque le he mandado un mensajito y entonces no me ha respondido. Lo ha visto, pero no me ha respondido. Y entramos. O sea, él decía que las redes más frecuentes son estas, ¿no? TikTok, Instagram, WhatsApp, pero claro, luego están los videojuegos, las videoconsolas. O sea, que es todo suma en esa hiperconexión, ¿no? Entonces, como decía, algo como muy interesante, ver cómo va aumentando el tiempo de uso. Y él decía, a ver, con los chicos de 13 años, el tiempo de uso entre semana es 3,3 horas. Los de 15 años ya son 4 horas. Los de 17 años, 5 horas. Pero eso es entre semana, porque el fin de semana es más tiempo. El fin de semana es los de 13, 4,7, los de 15 años, 5,8 horas diarias, y los de 17 años ya, 6 horas diarias. Pero claro, esto es tiempo medio de utilización, porque entre los alumnos los hay que utilizan muchísimo más y otros muchísimo menos. Según la disciplina, claro, que tengan en su casa, etcétera, entre ellos hay grandes diferencias. Entonces, claro, aquí lo interesante es ver ¿qué ocurre en cuanto a los resultados académicos entre los que utilizan mucho o utilizan poco el móvil, ¿no? Entonces la cosa es súper interesante en esta encuesta que hace este hombre. Los que no suspenden ninguna asignatura coinciden con los que menos pantalla consumen. Hay algunas excepciones, ¿eh? En concreto él hablaba de que en un aula hay 3 excepciones de los chavales que, aunque tienen un consumo superior a la media, no suspenden ninguna. Pero son excepciones, ¿eh? Y luego además hablaremos de estas excepciones. ¿Qué pasa finalmente con las excepciones? Pero, digamos, en la encuesta la norma general es, a ver, los que no suspenden ninguna asignatura son los que consumen poca pantalla. Por ejemplo, alumnos con menos de 4 horas diarias de consumo de pantalla. Estos, cuando están en un curso de esos, en los que el que no... Porque en España hay un sistema de enseñanza en el que puedes tener muchísimos suspensos, pero tú sigues adelante y no te hacen repetir, ¿sabes? O sea, es una especie de fracaso escolar encubierto, ¿eh? Pero bueno, sí que hay algunos momentos en los que puedes tener que llegar a repetir, a no promocionar, en caso de que tengas tantos suspensos. Entonces, cuando llegan esos momentos, los que tienen menos de 4 horas de consumo diario de pantalla repiten el curso el 17%, mientras que los alumnos que tienen más de 4 horas diarias de consumo de pantalla repiten el curso el 62%, repiten el curso, ¿eh? Ojo a esto.
Esto es el colegio, el instituto en el que él ha hecho esta encuesta. Menos consumo de pantalla, repiten el 17%. Más consumo, 62%. Del 17 pasa al 62, que lógicamente es cuanto más consumas, más repites. No es que sea que la clave esté el número 4, ni mucho menos, claro. Los alumnos, los poquísimos alumnos, ojo a este dato, los poquísimos alumnos adolescentes de su colegio, ¿no?, de su instituto, que no tienen móvil, porque hay algunos en que sus familias han resistido, poquitos, ¿no?, y no tienen móvil, esos, todas las asignaturas tienen sobresaliente. Todas. Tienen todas las asignaturas sobresaliente. Luego, a ver, los alumnos repetidores, los que han repetido, tienen una media de consumo de 6,3 horas diarias. O sea, diariamente los alumnos repetidores han consumido 6,3 horas diarias de pantalla. Los alumnos que tienen entre 8 y 11 suspensos, que parece que eso es imposible, pues sí, los hay. Los alumnos que tienen entre 8 y 11 suspensos en sus evaluaciones consumen 7 horas diarias. Y fíjate, y él dice, porque él es honesto en su estudio, que existen un 2% de alumnos que sacan sobresaliente a pesar de que han tenido muchísimo consumo de pantalla. Siempre hay unas pequeñas excepciones, ¿no? Lo que pasa son únicamente un 2%, los que se salvan de esa regla general para todo el mundo. Entonces es muy interesante que este hombre, este profesor, hace un estudio pasado 3 años. 3 años después de que les hice este estudio, vamos a volver a ver dónde están. Y esos poquitos, esa excepción, que se habían salvado de la regla general, o sea, lo que habéis de escuchar, ¿no?, que había un 2% que sí que era capaz de sacar un sobresaliente, a pesar de que tenía muchísimo consumo de pantalla. 3 años después ya han caído. Han caído. Esos 3 que se habían salvado, ese 2% que se había salvado, que eran, que en una clase eran 3 chicos, en otra clase eran tal, es que resulta que finalmente 3 años más tarde fracasan. Y han fracasado también escolarmente. Habían aguantado un tiempo, ¿no?, porque igual tenían pues una mente privilegiada, pero finalmente acaban cayendo. Entonces, es un estudio súper interesante sobre relación entre fracaso escolar y hiperconexión. Hiperconexión a las pantallas, ¿no? Alguno dirá, claro, este es un estudio que ha hecho un profesor por su cuenta en un instituto. No tiene un valor científico de que tuviese un campo, una muestra mucho más amplia. Sí, claro, pues de acuerdo. Ahora mi primera pregunta es ¿por qué no se hace ese estudio más amplio? Y en segundo lugar, que sí que existe algún estudio más amplio, porque el informe PISA del año 2022, que es el informe que se hace sobre la situación de la educación en Europa, en ese informe se dice que los alumnos que usan 1 hora diaria, o sea, los alumnos que están por debajo de 1 hora diaria de pantalla, o sea, que consumen poca pantalla, los alumnos que usan por debajo de 1 hora diaria de pantalla están 1 curso y medio más adelantados en conocimiento de matemáticas que los que usan 5 horas diarias de pantalla. Bastante lógico, ¿no?, por otra parte. Entonces, claro, pues él concluyó la intervención de este hombre diciendo, a ver, ¿qué hacer para que tu hijo no suspenda hasta el recreo? Porque es que él decía que es que uno puede suspender no solamente las aulas, es que puede suspender hasta en el recreo, que en el recreo ya te ves ya en un rincón alguien que es incapaz de socializar con los demás, que ya lo malo ya no solo es que suspendas matemáticas y lo otro, es que suspendes hasta en el recreo, porque no sabes pegarle patadas a un balón. Entonces dice, ¿qué hacer para que tu hijo no suspenda hasta en el recreo? Entonces dice, a ver, no darle un móvil, o cuando menos, si tienes que estar negociando, darle un móvil sin internet. O cuando menos, aunque el móvil tenga internet, que sea sin redes sociales y con control parental.
Y dice él, retrasar al máximo la entrega del móvil hasta los 16 años, que yo creo que es una edad en la que hay bastante consenso. Pero claro, los móviles, o sea, es que la inmensa mayoría de los chavales los tienen antes de los 16 años, muchísimo antes, incluso en la primera comunión. Otra cosa que dijo este hombre con claridad, normas básicas. Cuando uno llega a casa después de haber estado en el colegio, lo primero es el estudio. No primero me relajo, me pongo a jugar y cuando ya termine después voy a ver qué deberes tengo. No, lo primero es el estudio. Y luego otra cosa que este hombre insistió, al igual también que la doctora Fátima Revert, la pediatra, que es importantísimo fuera móviles, nada de móviles antes de dormir. Los móviles no deben de entrar en la habitación. No hay que hacer el bumping, que ahora se le llama el bumping, que tú tienes estás a oscuras en tu habitación, la habitación está a oscuras y tú tienes una pantalla pues encendida, que es la de tu móvil, que está iluminando tu cara y pareces un vampiro, ¿no? O sea, nada de móviles en la habitación. Bueno, entonces la verdad es que fue una intervención potente. Voy a, aunque sea también brevemente, hacer referencia a la tercera de las intervenciones, pero vamos a tener nuestro momento musical. Esta canción aquí, como estamos hablando de que todo esto nos esclaviza, me he acordado de la canción Libre de Nino Bravo. Nino Bravo fue un cantante con una voz maravillosa que murió en el año 1973 de un accidente de coche. Tenía tan solo 28 años, este joven cantante valenciano, y compuso esta canción Libre, haciendo referencia al primer alemán que murió intentando pasar el muro de Berlín, intentando pasar esas alambradas, pues el primero que buscaba la libertad y que murió en ella, ¿no? Pues en honor, en memoria suya, se compuso y Nino Bravo cantó esta canción Libre. Lo escuchamos, a mí me llama la atención que dice: camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Es que la verdad es la que nos hace libres. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Lo escuchamos. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Vamos adelante porque estamos queriendo aquí, de una manera comprimida, trasladaros lo que fue mi vivencia de una jornada de educación y la responsabilidad digital. Y la tercera intervención fue de Ana Bayá Smith, que es la presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles de la Comunidad Valenciana. Es una abogada que la verdad es que ha cogido esta vocación, este testigo, y da gusto ver, ¿no?, como, bueno, pues como hay personas que se toman en serio, ¿no?, su aportación al mundo, ¿no? Esta asociación de adolescentes libres de móviles fue fundada en el año 2023 en Barcelona, es muy reciente por lo tanto, y ya se ha extendido a 30.000 familias, ¿no?, que se apoyan entre ellas para que sus adolescentes estén libres de móviles, tienen la disposición de que no entregan el móvil hasta los 16 años y después además pues lo van reglamentando con controles parentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la intervención de esta mujer también fue potente, insistiendo en que desde el año 2012 ya hay literatura científica más que de sobra sobre la dependencia que generan los dispositivos móviles y las redes sociales. Especialmente recomendó 3 documentales: El dilema de las redes sociales, del cual ya hemos hablado aquí, y también otro que se llama Generación Click y otro que se llama Generación Porno. Entonces, bueno, pues se prodigó en todo tipo de explicaciones, pero quizás me voy a centrar en lo que fue como más práctico, ¿no?, en su intervención, que fue, a ver, tips de higiene digital, consejos concretos, ¿no? A ver, consejos concretos. Si la cosa está así, si vemos lo que está pasando con la pornografía, ojo con la pornografía, porque eso es tremendo cómo se introduce, ¿no?, por la hiperconexión. Se introduce el 70% de los jóvenes se han encontrado con la pornografía antes de haber pasado ellos a buscarla explícitamente, pero claro, ya ha llegado el 97% de los adolescentes en España han visto pornografía en el último año. 7 de cada 10 la ven semanalmente, mientras que solo el 10% de las familias cree que sus hijos ven porno. O sea que vivimos un poco fuera de la realidad a veces, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces, a ver, no tengo tiempo suficiente para trasladar todo lo que allí se dijo, y por cierto, estas 3 conferencias van a ser publicadas en el canal de YouTube de la Diócesis de Orihuela Alicante. En el canal de YouTube de la Diócesis de Orihuela Alicante serán publicadas próximamente estas 3 conferencias. Bien, pero a ver, voy a lo práctico. La presidenta de la Asociación Libre de Móviles dio los siguientes 16 consejos. Primero, evita tener pantallas en la habitación donde duermes. Una vez más, Por lo tanto, se nos aconsejó el despertador que sea de esos de la era del Pleistoceno, de esos que tenía una campana ring y que sonaba, y que uno tiene que ir a los chinos para comprarlo. Primero, hemos dicho, evita tener pantallas en la habitación donde duermes. Segundo, desactiva tantas notificaciones como sea posible. O sea, que no te estén sonando sonidos y sonidos de que te ha llegado un mensaje. Desactiva las notificaciones. Tercero, desconecta el móvil mientras estudias. Mientras estudias, el móvil se desconecta. Y se pone en un sitio un poquito lejano, no en la misma mesa en la que estás, un poco lejos. Cuarto tip, deja de usar pantallas como mínimo 1 hora antes de irte a acostar. Eso también nos lo había dicho la pediatra. Quinto, instala aplicación en tu hogar que controle el tiempo de uso. O sea, tiene que haber una aplicación en tu móvil, en tu videojuego, en tu otro, una aplicación que diga cuánto tiempo lo has utilizado, y luego tú lo ves
y con tus padres lo supervisas y luego hacemos una lectura de cuánto tiempo hemos estado. En los dispositivos que utilizamos tiene que haber una aplicación que controle el tiempo de consumo. Sexto, configura la saturación de color y el brillo para hacer la pantalla menos atractiva y estimulante, porque, digamos, todas esas pantallas están pensadas para que sean una combinación de colores que te esté continuamente atrayendo, pero uno puede configurar la pantalla para que sea menos atractiva, para que sea hasta un poco aburrida. Conviene configurarlo de esa manera la pantalla, sin tanto colorín, ¿no? Como cuando las máquinas tragaperras meten ruiditos y salen allí para que la gente que estáis un poco ludópata le atraiga. Configura la saturación de color y el brillo para que la pantalla sea menos atractiva. Séptimo, haz una lista de cosas interesantes para hacer sin móvil. Por cierto, en este encuentro en el que estuvimos el sábado, a los niños se les había dicho que dibujasen cómo es mi familia cuando no utilizamos el móvil. Y era maravilloso ver todos los dibujos que estaban puestos en el lugar donde tuvimos el encuentro. Porque los niños decíamos, vamos al monte, cuando no hay móvil hacemos esto, cuando no hay móvil, cuando no hay pantallas hacemos esto. Y era, aquí dice séptimo, hace una lista de cosas interesantes para hacer sin móvil. Octavo, proponte un horario con límites. Tú mismo hazte un horario de utilización. Noveno, los 30 minutos primeros del día tienen que ser sin móvil. Igual que una hora antes de ir a la cama no debe uno de mirar pantallas, recién levantado es insano, recién levantado empezar a ver pantallas. Décimo, crea tu día de descanso del móvil. Dice, puede ser bueno que haya un día que yo descanse del móvil. 11. Olvida el móvil en encuentros sociales. Cuando tengas un encuentro de la familia, olvídate del móvil. 12. Elimina las apps innecesarias. O sea, resulta que uno, claro, ha ido bajando aplicaciones, bajando apps de estas aplicaciones y tienes muchas más de las que necesitas. A ver, coge un día y haz el día del barrido de lo que no necesito. 13. Sustituye los tiempos muertos por otra actividad. Cuando uno tiene un tiempo muerto, ese tiempo muerto tiene todos los boletos para que acabe delante de pantallas. De no ser que tú tengas pensada otra actividad. Los tiempos, o sea, eso que se dice, ¿no? Que el ocio es la madre de todos los vicios. Bueno, pues algo así, ¿no? Sustituye los tiempos muertos por otra actividad. 14. No pongas el móvil encima de la mesa mientras comes. Una cosa bien concreta, ¿eh? 15. El WhatsApp no es una prioridad. Silencia los grupos de WhatsApp. Silenciarlos, sobre todo cuando estamos en grupos, ¿no? Y entra un mensaje y otro mensaje. Bueno. Y el tip 16. Apóyate en otra persona. En otra persona. Porque en el fondo también, ¿no? esta adicción, ¿no? que se está generando, esta hiperconexión, denota también lo débiles que son nuestras amistades. Es como, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Es la hiperconexión la que genera que no tengamos amistades o es la falta de amistades la que genera la hiperconexión? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues las dos cosas obviamente se están generando la una a la otra. Lo que está claro es que para romper ese círculo cerrado hay que cuidar nuestras amistades. Cuida tus amistades, cuídalas con calidad, ¿no? Para romper ese círculo vicioso de que hiperconexión genera falta de amistades y la falta de amistades genera la hiperconexión. Fueron 16 tips muy interesantes. Me quedo con bastantes cosas sin poder comentar, por eso me gustaría que quien desee profundizar más en esto, bien, pueda escuchar las 3 charlas
que se publicarán, como os he dicho, en el canal de YouTube de la Diócesis de Orihuela Alicante, porque ahí se dijeron pues muchas más cosas, ¿no? Algunas fueron espectaculares. ¿Sabéis, por ejemplo, que el 62% de los jóvenes españoles entre 17 y 27 años, el 62,5% de los jóvenes tienen miopía? Tienen miopía, una miopía magna, por motivo de estar mirando a las pantallas y los ojos ya se te quedan ya el 62,5%. Menudo dato. También se dieron otro tipo de datos, ¿no? Lo que es el ingente negocio que está detrás de todo esto. Pues por ejemplo, el hecho de que Meta, ¿no? la empresa de Facebook, que también ha comprado Instagram, ¿no? En Meta, el año pasado, el año 24, tuvo unos beneficios de 62.000 millones de dólares, o sea, unos 60.000 millones de euros al año tiene de beneficio, ¿no? Madre mía. Bueno, en definitiva, que fue un sábado bien empleado. Yo dije, voy a ver, pues la verdad es que unidos por la responsabilidad digital. Fue una reflexión fuerte, ¿no? Yo creo que, a ver, vosotros sois testigos de que este que os habla utiliza las tecnologías. Yo las utilizo. Creo que no soy sospechoso de tecnofobia. No creo que lo sea. Pero creo que al mismo tiempo que utilizamos la tecnología con fines buenos y para evangelizar, al mismo tiempo tenemos que decir, cuidado que aquí hay gato encerrado. Y claro, y hacer las dos cosas no es fácil, compaginar cómo servirte de la tecnología sin que la tecnología se adueñe de ti. Cómo aplicar el en tanto y cuanto de San Ignacio de Loyola. En tanto y cuanto te ayuda para alcanzar un fin, te sirves de ello. En tanto y cuanto te está haciendo daño para alcanzar ese fin, prescindes de ello. ¿Cómo ser libres? Pues hemos cantado esa canción de Libre, ¿no? De Libre de Nino Bravo. ¿Cómo ser libres? Que Dios nos dé esa gracia de preservar la libertad interior para la que hemos sido creados. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.